todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos amigos a una ocasión más a otra edición de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Tu hermano David Pérez te quiere saludar como siempre, deseándote que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que more y gobierne siempre en tu corazón. El día de ahora tenemos un programa muy especial, ojalá no le cambies y lo disfrutes al igual que nosotros. Vamos a platicar acerca de un tema muy especial, y permíteme antes hacer un paréntesis, porque muchas gentes preguntan y se interrogarán a sí mismos y a otros, ¿será posible que exista un hombre de Dios sobre la faz de la tierra en este año 2012, en este siglo? Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no existió ningún momento, ni un tiempo, ni en alguna ocasión en que Dios haya manifestado su voluntad directamente a la gente. Siempre nuestro Dios hizo uso de un hombre, hombres especiales, hombres que eran legítimamente rectos, que eran, lo dice la Escritura, de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Y estos hombres fueron utilizados para traer y exponer al pueblo o a cierto grupo de gente el propósito de nuestro Dios. Lo vemos en las Sagradas Escrituras de aquel hombre llamado Moisés. Desde su principio, en el libro de Éxodo, nos empieza a narrar cómo él no quería enfrentarse a esta tarea que nuestro Dios le estaba poniendo. Pero Dios ya de antemano lo había seleccionado para llevar ese plan bendito y rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y así, bueno, vamos a platicar en esta mañana acerca de este tema para que también te quedes con nosotros. Nuestros hermanos van a tener ejemplos bíblicos y también otros puntos para que podamos analizar ese tema. Quédate con nosotros, no le cambies. Dice la misma Biblia que hubo unos hombres, el pueblo de Israel, en una ocasión quisieron estar cerca de Dios y escuchar la voz de Dios, así como lo hacía Moisés. Porque hay hombres que sí pueden y logran platicar con Dios, escuchar su voz directamente. Hombres santos, hombres limpios. Así lo narra acerca de Job. Dios en aquel pasaje que dice que no había otro hombre como él, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque era apartado del mal, porque era temeroso de Dios. Así son los hombres de Dios. Dios en esa alegría hablaba de Job, porque conocía su corazón, su vida, su caminar. Y él con tanta firmeza decía, no hay otro como él en toda la tierra. Es decir, en ese entonces no existía otro hombre como Job. Pudieron haber habido miles de hombres, pero no había otro como él, perfecto, recto delante de Dios, temeroso, dice, y apartado del mal. Así la Biblia nos habla de hombres singulares que a través de los tiempos han existido. En ese tiempo fue Job, pero también hubo otros tiempos. Llegó el momento en que Job terminara sus días en esta tierra, pero la vida continuó.
nos habla la Escritura de hombres insignes, hombres que la historia aún habla de ellos, por sus hazañas, por sus logros. Así era también Moisés, temeroso de Dios, apartado del mal. Esto le daba una perfección que Dios le había dado de antemano antes de que naciera. Así lo narra en Jeremías. Confirmando esto nos habla el libro de Jeremías, allá en Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Dios ya los conoce desde antes de nacer, desde antes de la creación de la tierra, desde antes. Dios los forma, les da una forma, les da una figura. Y no hablo en el aspecto humano. La figura que me dio a mí, la figura que te dio a ti, te dio brazos, te dio pies, te dio ojos. No me refiero a esa figura. La misma naturaleza nos da esa figura, porque Dios así ya lo estableció. No, se refiere al corazón, a lo interno. Son hombres santos desde antes de nacer. Son hombres elegidos por Dios con un propósito de que lleven un trabajo, una encomienda, interceder, abogar por el pueblo de Dios. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Y Dios ha escogido a estos hombres. Él los ha formado y los ha hecho conforme a su corazón de Dios. Todo eso hace Dios con sus siervos, como lo fue con Moisés, como lo fue también con el Señor Jesucristo, con los apóstoles y tantos que nos narra la Escritura de aquellos grandes hombres que han sido limpios, perfectos ante la presencia de Dios. Allá estaba aquel pueblo de Israel que te decía, quiso estar cerca de Dios y miraba y sabía que Moisés podía platicar con Dios cara a cara. Y quisieron vivir esa experiencia también ellos y dijeron, también vamos a estar un día ahí. Queremos también hacerlo como tú. Dijo Dios, está bien, pero debe de haber una preparación. Y les dio algunas cosas, reglas a seguir. Prepárense hasta aún en su cuerpo físico. Tengan una limpieza, tengan una santidad. Bueno, hasta allá llegó que dijo la orden de Dios, el hombre no tocará mujer por 3 días, antes de que se venga ese día tan especial en que yo me voy a manifestar. Tantas cosas que exige Dios en la limpieza para que se pueda Dios comunicar con aquel ser o con aquel hombre. Vamos a ver la importancia de que existan estos hombres y por qué no solamente, como lo decíamos al principio, cualquier persona, lo hemos escuchado muchas veces, Dios me habló, dicen Dios aquí, Dios me manifestó, Dios esto. Bueno, vamos a ver por qué y qué es lo que sucedió en este caso. Entonces llegó ese día tan esperado en el que se iba a manifestar la presencia de Dios. Y el pueblo se preparó, se santificó, se limpió. Así lo dice la Escritura allá en Éxodo 20, en el versículo 19. Cuando empieza a manifestarse la presencia de Dios en aquel monte del Sinaí. Imagínate tú, amigo televidente, aquel pueblo gozoso, iban caminando hacia aquel monte de Sinaí y estaban a punto de escuchar la voz de nuestro Dios. Qué alegría y qué gozo podríamos pensar, pero llega el momento en que ahora sí está Moisés frente a nuestro Dios y el pueblo empezaba a acercarse y empieza a manifestarse ese trueno, al punto de que dice que empieza a temblar la tierra. El monte, dice, temblaba, humeaba, porque se presentó, la presencia de Dios se manifestó por medio de fuego, dice la palabra de Dios, y el monte humeaba. Hablaba Moisés y Dios respondía, y el pueblo escuchaba esa voz
estruendosa, sonora. Tanto que dice ya en Hebreos 12, dice que Moisés también tan terrible era lo que se veía, que Moisés estaba asustado y temblando en su cuerpo material y físico, como todo ser humano. También están ellos revestidos pues de las mismas, propenso a la enfermedad, al miedo, al dolor. Y dice que Moisés estaba asustado y temblando porque aquello que se miraba era muy terrible. Y nos ponemos a pensar, ¿qué habrá pensado el pueblo en ese instante? En primer lugar, lo primero que nos dice la Escritura, que le dijeron a Moisés: Moisés, mejor habla tú con nuestro Dios, no sea que nosotros muramos. No existió el miedo de cometer una impiedad o el miedo bueno, tal vez el Señor nos reprenda. No, tuvieron miedo de muerte al sentir y escuchar la voz de nuestro Dios. Era tan grande el nivel de intensidad y tan grande pues tan impactante eso que estaba sucediendo, que temieron por su vida. Aunque se habían preparado, aunque se habían limpiado, aunque se habían santificado, pero la presencia de Dios es muy grande y muy poderosa. Tanto que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagina, piensa por un momento, ¿cómo es posible entonces que uno, con aquellas obras malas que hace la persona, el mundo, pueda hablar con Dios directamente? Imposible. Moriríamos al instante. Por eso Dios tiene un medio. Por eso Dios tiene un vaso especial, con el que Dios se manifiesta y habla cara a cara y escucha aquellas oraciones de aquellos hombres justos. La oración del justo siempre es escuchada por Dios. ¿De cuál justo? De aquel que obra la justicia de Dios con perfección. ¿Quiénes son? Los siervos de Dios, como lo fue Moisés. Qué bueno que sigues con nosotros en tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Amigo televidente, queremos hacerte la invitación para que nos llames al número que aparece en pantalla con cualquier necesidad, con cualquier duda, con cualquier pregunta. Quizás quieres saber en dónde se encuentra nuestro templo. Bueno, en este momento hay hermanas o hermanos que están disponibles y atentamente esperando tu llamada para contestar, no sé, preguntas, dudas, en fin, lo que necesites. Y tal vez quizás necesitas de algún consejo, pues ahí están nuestros hermanos para atender a tu llamada. Este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Quédate con nosotros.
Qué bueno que sigues con nosotros en este tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Amigo televidente, queremos hacerte la invitación para que nos llames al número que aparece en pantalla con cualquier necesidad, con cualquier duda, con cualquier pregunta. Quizás quieres saber en dónde se encuentra nuestro templo. Bueno, en este momento hay hermanas o hermanos que están disponibles y atentamente esperando tu llamada para contestar, no sé, preguntas, dudas, en fin, lo que necesites. Y tal vez, quizás necesitas de algún consejo, pues ahí están nuestros hermanos para atender a tu llamada. Este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Quédate con nosotros. Así es que Dios a través de los tiempos ha creado a seres únicos, a los cuales el Señor les ha dado la potestad, la autoridad, el poder de ser intermediarios entre el hombre y su santa presencia. Estos hombres son designados, únicos. Desde la presencia, el Señor ya los ha seleccionado, destinado. Dice en Jeremías 1:5, antes que el Señor formase a estos seres en el vientre de sus madres, el Señor ya los había preparado, seleccionado para una grande bendición. Ya los había puesto sobre las naciones como indicados, como arca especial, depositarios, donde el Señor iba a depositar su gracia, su autoridad. Son hombres únicos que logran tantas cosas, interceden por el pueblo y Dios les escucha, Dios les oye. También la Escritura nos habla, retrocediendo un poquito, acerca de Job. Había unos hombres que hubo un tiempo que estaban al lado del hombre de Dios Job, cuando tenía abundancia, riqueza, eran sus amigos, aparentemente, porque cuando vino la calamidad, como dice la Escritura de Job, empezaron a hablar de él, a blasfemar. Por algo estás así. Y empezaron a darle cabida a la lengua. Dios se molestó. Dice la Escritura que quisieron ellos acercarse delante de Dios y Dios los rechaza. Dios los rechazó porque tenía un hombre en la tierra con el cual se dirigía, con el cual mostraba su misericordia hacia el hombre. Es decir, yo no puedo directamente ir con Dios. No, siempre ha habido un hombre con el cual Dios muestra su misericordia. Si lo fue en el tiempo de Cristo, por Cristo recibimos la misericordia. Al partir Cristo a los cielos, dejó unos hombres y Cristo les dio la autoridad: a quien les perdonare los pecados, les serán perdonados; a quien se los retuviere, les serán retenidos. Es decir, Dios les da una gloria, un poder, una autoridad, una gracia, un don. Son hombres únicos, son varones justos, rectos, perfectos delante de Dios. Y así la Escritura nos habla de muchos hombres, pero estos hombres siempre han sido respaldados por Dios, porque Él es el que los envía, Él es el que los prepara, Él es el que los forma, Él es el que hace en ellos su voluntad. Cristo lo decía: yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre. Así igual, de esa misma manera, decía el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que ahora os he enseñado. No hablan lo que ellos quieren o lo que ellos se imaginan, sino lo que de parte de Dios reciben. De esta manera puede Dios hacernos saber a nosotros, a ti, a todos, cuál es la voluntad de Dios para con todos nosotros. ¿Qué enredos hay en todo el mundo? Que Dios me habló, dice uno, que yo soñé esto, que vengan, que ahora, que por ahí en una ocasión dijo uno, ahora resulta que salió un libro de Judas y ese dice que cuenta la versión diferente, que todo lo que habla la Biblia de él no es verdad. Puras palabrerías vanas, huecas, mentiras y enredos que se surgen en las ideas del hombre. Sin embargo, sí hay una verdad
como lo ha existido todo el tiempo. Esa verdad es que Dios tiene unos escogidos, unos hombres, y a esos envía Dios. A esos hay que escuchar, a esos hay que oír, porque a esos Dios escucha. A ellos Dios los escucha y les contesta en todo tiempo. Qué bonito es pensar de esta manera. Saber que sí, es posible que Dios se manifieste por medio de un enviado de Él. Decía el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a creer? ¿Cómo lo vas a creer tú? Lo crees ahora porque está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo lo creerían en ese entonces aquellos primitivos cristianos? ¿Cómo lo creerían? Quizás alguno diría como tú o como yo en alguna ocasión. No, apóstoles, los que estaban con Cristo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos, después ya no. ¿Cómo no? La Biblia nos da testimonio, el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Sin embargo, se manifestó enviando al apóstol Pablo. ¿Y cómo creyeron? ¿Cómo lo aceptaron? Esta es la obra de Dios, que creamos en el que Dios ha enviado. Bueno amigos, así llegamos a la conclusión de otra edición más de tu programa La Luz del Mundo, te habla hoy. Y esperamos que no te haya quedado ninguna duda acerca de este programa, pero si así fuese, te invitamos que nos llames. Y también, ¿por qué no? Visítanos en el 1206 Norte Laurel Avenida, aquí en Phoenix, Arizona, para que escuches también tal vez respuesta a alguna duda que te haya quedado acerca de algún tema. Bueno, queremos también dejarte con esta expresión que es muy propia nuestra, de esta iglesia, y queremos hacértela participante de ella. Bueno, nosotros en estos tiempos, como lo explicaron nuestros hermanos, y lo logramos ver de alguna forma, de que no puede haber un lazo, o no puede haber una comunicación entre nuestro Dios y los hombres, si no existe un vaso, un hombre seleccionado por nuestro Dios para hablar con el mundo. Bueno, así también nosotros lo creemos de esta manera, de que hoy en día, en este año, en esta época, existe un hombre a quien nuestro Dios le ha hablado, a quien nuestro Dios le ha manifestado lo que quiere del mundo, lo que quiere de la gente, lo que quiere de su pueblo. ¿Cuál es su propósito? Bueno, Él no nos lo ha dado a conocer. Diría alguno, pero bueno, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos darnos cuenta en realidad que es un hombre escogido? ¿Qué es esto? Bueno, podemos basarnos a la Sagrada Escritura. La doctrina claramente, punto por punto, tras punto. No hay cosa en que exista equivocación en cuanto a la doctrina que hemos aprendido de Él. Así es que de esta forma y por estas razones nosotros creemos que tenemos esa conexión con nuestro Dios, y de esta forma hemos experimentado ese amor de nuestro Dios hacia nosotros. Hemos experimentado en nuestras personas cómo nuestras oraciones han sido contestadas y han sido de muchas formas manifestadas en muchas maneras. Así es que te queremos invitar, no pierdes nada en visitarnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Otra vez, 1206 Norte Laurel Avenida, aquí en Phoenix, para que nos visites en el templo a escuchar palabra de nuestro Dios. Por el día de ahora se despide tu hermano David Pérez, deseándote que Dios te bendiga.